Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Como todo último viernes de mes, tenemos con nosotros la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Así que vamos a adentrarnos en este mundo maravilloso de San Juan de la Cruz, en lo que supuso su educación, su entrada en el Carmelo y su ida a Salamanca, a la universidad, ahí donde él se formó. Así que con todo esto vamos a dar inicio a este nuestro programa que ahora comenzamos. Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo para todos. Un gusto de una vez más estar aquí con San Juan de la Cruz en La Espadaña, en Radio María, y luego con este tiempo ya de verano, en algunos casos de vacaciones, sobre todo para los chicos de los colegios, poder escuchar los programas de radio quizás con más tranquilidad y poder saborear a los místicos, quizás en su lectura, en la poesía de San Juan de la Cruz, en fin, en tantas cosas que nos hacen gustar a Dios a través de estos grandes hombres y mujeres místicas. Sí, además que siempre en verano pues hay viajes familiares que se van, pues que pueden de repente pues pasar por Medina del Campo, por Arévalo. Exacto, por estos lugares que estamos recomendando con frecuencia, pues Fontiveros, donde nació San Juan de la Cruz, Medina del Campo, donde se crió, luego la entrada que hoy vamos a hablar de Salamanca a la universidad. Claro, todo este escenario, ¿no?, de la vida del santo, pues que ahora en verano pues es un buen momento también para irlo recordando. Tenemos a este joven Juan de la Cruz, bueno, en ese momento se llamaba Juan de Santo Matías, ¿no?, que ya había cuando entró en los Carmelitas, de momento Juan de Yepes al principio, ¿no?, sí, cuando era niño, jovencito. Así que ya tenemos tres nombres, Juan de Yepes, Juan de Santo Matías y luego Juan de la Cruz, en 3 etapas. Comentamos en el programa anterior lo importante que había sido la educación que nuestro santo recibió de los jesuitas que se habían establecido en Medina del Campo y que, sobre todo, el papel tan importante que tuvo en su vida el padre Bonifacio Martínez Benítez, ¿no?, que era oriundo del pequeño pueblo de San Martín del Castañar, en Salamanca, y que le había dado a Juan pues una educación que podemos llamar realmente humanista en un sentido completo. No solo por leer a los clásicos, por aprender teología, gramática, sino también por todo esto, esta capacidad que tenía de hacer a los niños pues escribir, leer, declamar, incluso representar, como dijimos, en obras teatrales lo que leían. Y también por esta concepción que tenía él y que también lo transmitió a San Juan de la Cruz, de considerar cómo los niños están llamados de manera natural a la religiosidad por su propia naturaleza y que, por tanto, la educación debe de respetar esta tierna naturaleza de los niños, porque ellos, pues, de manera natural tienden hacia lo religioso. Y algunas de las cosas que él poco a poco fue aprendiendo pues fueron como grabándose, ¿no?, en su propio ADN y fue también un poco configurando algunos de los rasgos que luego vamos a ver en su doctrina, en todo su planteamiento, en toda su concepción de la vida, ¿no?, el poder ver a las personas y analizarlas también como fruto de la educación y de las personas que han tenido a lo largo de su infancia y de su juventud, ¿no?, en esta época tan importante. Hablábamos también de lo importante que fue pues la decisión que tuvo este joven de hacerse carmelita, algo que parecía como que lo que tendrían que estar como más dirigidos sería pues a ser jesuitas, ya que estaban en este colegio, que estaban tan centrados, que estaban tan felices. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que de este colegio de jesuitas pues salieron en el año 1563 8 alumnos para hacerse religiosos, 4 de ellos a la Orden de Santo Domingo
3 en el Carmelo y 1 en San Francisco. Es decir, que de ahí, de los jesuitas, pues de estos niños también había otro tipo de vocaciones. Las experiencias que se grabaron a fuego en nuestro joven Juan, en su infancia, pues fueron la orfandad de la que hemos hablado, la pobreza, estos estudios que tuvo en Medina mientras trabajaba. Esta educación siempre, podemos decir, aderezada con el trabajo, con el esfuerzo, con el servicio a los demás. El ser enfermero, incluso de personas en estado muy crítico y muy grave desde su infancia, incluso, como hemos dicho, tratando enfermedades tan duras como la sífilis, el hospital de Bubas. También otro rasgo importante que va a configurar la personalidad de este niño y de esta persona, de este Juan, va a ser pues este seno familiar donde aprendió la verdadera espiritualidad, la religiosidad de la entrega, de la generosidad, ¿no? Incluso de aquellas personas como su familia que tenían muy poco para ellos, para poder sobrevivir, pero que destacaban, y cuando los leemos nos destacan por su absoluta generosidad, ¿no? Y que bueno, que hizo realmente de su vida un regalo para los demás. ¿Por qué se hizo carmelita San Juan? Sí, es una pregunta que yo creo que muchos de los oyentes tienen, porque ciertamente su ámbito fue muy jesuítico en este sentido. Pues realmente podemos preguntarnos si fue la devoción a la Santísima Virgen, que es un poco la protectora del Carmelo. Ya hemos hablado de las cosas de las veces que él se cayó a los lagos y lagunas, ¿no? Con lo cual, que la Virgen le salvó y que por tanto él siempre tuvo una gran devoción. Y bueno, y también nos preguntamos por qué no se hizo jesuita con la vinculación afectiva, ¿no?, tan grande que tenía con sus maestros. Bueno, lo cierto es que él decidió entrar como carmelita y lo hizo en el convento de Medina del Campo, que es un convento que había sido fundado hacía realmente poco tiempo, ¿no?, en el año 1556 por el padre Diego de Refinjo, es decir, que era un carmelita calzado y que había sido confesor del rey Carlos V. Como estamos viendo, Medina del Campo en este momento era un centro de ebullición, tanto mercantil, social y también religiosa, ¿no? Y por tanto, pues se iban haciendo fundaciones, y en este caso, este carmelitano tan importante que había sido confesor del rey Carlos V, y en este pues profesó Juan, con el nombre, como acabamos de decir, de Fray Juan de Santo Matías. Es decir, porque Juan de la Cruz es ya cuando, vamos a hablar un poquito después, cuando ya fue carmelita descalzo, ¿no? Cuando ya dejó este nombre que sería de carmelita calzado y pasó a ser descalzo. Habría que preguntar a San Juan de la Cruz por qué fue el cambio de Santo Matías a San Juan de la Cruz, pero uno puede medio intuir con la vida que le va a acarrear luego el entrar en la reforma de Santa Teresa, así que vamos, más apropiado no podía ser el llamarse de la Cruz, de apellido religioso. Uh-huh. Aquí en este convento carmelita de Medina del Campo, pues sabemos que había una escuela de artes, de gramática y de teología, y que allí pues Juan aprendió todo sobre la regla carmelitana, sobre las constituciones vigentes y sobre los fundamentos de la vida carmelitana, como fruto de toda su historia, pues desde San Alberto, el patriarca de Jerusalén, cuando se le entregó la regla en el 1206, y probablemente a Juan, y ya que le vamos conociendo un poco y le vamos a ir conociendo más, pues estos primeros carmelitas que vivían en obsequio de Cristo, que llevaban una vida de oración personal muy profunda y de meditación, que tenían un origen ermitaño, que vivían diseminados en el campo, en el Monte Carmelo, toda esta concepción de la oración litúrgica en comunidad, pues todo esto también fueron probablemente una serie de datos o pinceladas que le pudieron llevar a Juan a identificarse, ¿no?, con esta orden y a entrar. Sí. Es decir, todo este pasado que poco a poco en estos años, cuando entra en este noviciado, en este Carmelo, pues él poco a poco fue profundizando, ¿no?, la devoción a la Santísima Virgen, todo esto, ¿no? Una vez ya terminado el noviciado, pues hizo su profesión religiosa, de la que no sabemos su fecha exacta.
De aquí del Carmelo, pues le mandan a Salamanca. Hay 3 alumnos de los jesuitas de Medina que se hicieron carmelitas y hicieron la profesión el mismo día, y de ellos entraron juntos en la Universidad de Salamanca estos 3, que eran Rodrigo Nieto, Pedro de Orozco y Juan de Santo Matía, que es nuestro Juan, y se fueron al convento salmantino de San Andrés, que hoy en día ya no queda nada. Quedan solo unos pequeños restos en Salamanca. Por tanto, sabemos que Juan estuvo en la Universidad de Salamanca, que fue estudiante allí en la universidad desde el otoño del año 1564 al otoño del año 1568, y que estudió artes o filosofía, como vemos en sus matrículas universitarias, ¿no? Primero estudió artes y filosofía y luego teología, ya terminando en el año 1568, justo en ese año en el que ya se encontró con Santa Teresa, ¿no? Y justo en el año 1567, a mitad de este año, fue cuando se ordenó sacerdote. Que fue ordenado sacerdote en la catedral. Sabemos que la catedral de Salamanca comporta la vieja y la nueva, porque cuando hicieron la nueva conservaron la antigua. Entonces uno entra en una o en otra, y en la antigua, en la vieja, fue donde fue ordenado San Juan de la Cruz. Lo digo porque, como mencionamos al inicio, que en este tiempo de verano, los viajes, el ir y venir, quizás si alguno va por Salamanca no se lo pierda, que entre en la Catedral Antigua de Salamanca, que ahí fue ordenado San Juan de la Cruz. Claro, y que bueno, cuando pase por las calles de Salamanca, cuando vaya a la Universidad Antigua y todo, pues que se imagine que por ahí uno de los estudiantes pues era este joven Juan de Santo Matía en este momento, ¿no? Nuestro Juan de la Cruz. En estos años, pues llegó, en este año justamente, el padre Rubeo a Castilla, a Andalucía y a Portugal. Y llega el día 4 de febrero del año 1567 a Salamanca, justamente al Colegio de San Andrés, donde estaba Juan. Después visita Piedrahíta y después visita Ávila el 17 de febrero del año 1567, aquí en el Monasterio de la Encarnación. Luego después recorre Madrid y otros lugares, y nuevamente vuelve a recalar en Ávila el día 11 de abril, donde se va a celebrar el capítulo provincial que él mismo va a presidir. Debido a la sintonía que Santa Teresa sintió con el padre Rubeo, pues un tiempecito más tarde le pidió, por medio de una carta, la licencia para poder extender la reforma a los varones. Y desde Valencia, este padre le mandó la licencia para que fundara 2 monasterios, y la fecha de autorización fue el 10 de agosto del 1567. Este es un dato importantísimo, porque no solo la vida del santo aquí que se cruza, ¿no?, sino cómo empieza esta reforma dentro de los fecha, hombres, ¿no? A diferencia de la de San Juan de la Cruz, esta sí tiene. Y vemos cómo, bueno, pues estaba este joven Juan, que no conocía a Santa Teresa todavía, cada uno andaba por un lado estaba él ahí en la catedral. Los caminos que se van a cruzar. Y por otro lado estaba la santa, pues inquieta, intentando ganarse al padre Rubeo, y así lo consiguió para poder llevarlo, ¿no? Pero claro, ahora a la santa le comenzarán otras preocupaciones muy grandes, ¿no?, que era la búsqueda de frailes. Bueno, sí, ahora ya tengo la licencia, pero ¿dónde voy a encontrar yo frailes? ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser, no? Porque no conocía a nadie, no conocía tampoco ningún convento en especial, o sea, estaba realmente como diciendo, bueno, y no solamente es que tengo que encontrar a alguien, sino que van a ser los primeros, es decir, que van a ser los que me tienen que ayudar a llevar adelante toda esta gran empresa, ¿eh? Y bueno, con esta preocupación en su cabeza, pues la santa se va a la fundación de su segundo monasterio en Medina del Campo, y a la búsqueda, ¿no?, podemos decir, para ser frailes descalzos. Con el primero con el que lo comentó y con el que habló y que vio que estaba muy interesado, pues fue el propio prior de Medina, Álvaro de Heredia, ¿no? Todo se hizo pues con mucho secreto, hablando tranquilamente. Lógicamente no se podía hablar de manera pública con nadie, sino entre ellos, ¿no? En conversaciones. Y este se ofreció para poder ser el primer fraile descalzo. Pero Teresa, que bueno, ya sabemos también por los programas que hemos tenido y toda su vida, que tenía una facultad especial para calar a las personas y para saber un poco si encajaban o no dentro de sus planes, se dio cuenta que no iba a ser el más apropiado,
que no era el fraile que ella consideraba el que le iba a ayudar a llevar a cabo la reforma. O sea, no que no pudiera entrar en el Carmelo descalzo, sino que él, como cabeza, como si dijéramos primer fraile, pues no lo veía exactamente igual. Así nos lo recoge, ¿no? Este texto que voy a leer, que dice: yo lo tuve por cosa de burla, y así se lo dije, porque aunque siempre fue buen fraile y recogido y muy estudioso y amigo de su celda, que era letrado, para principio semejante no me pareció sería, ni tendría espíritu, ni llegaría a detenerle el rigor, y era menester, por ser delicado y no mostrado a ello. Pues eso, que le vio que sí, que era muy religioso, que le gustaba mucho estar en su celda, que era docto. Pero que no era el ideal que buscaba. No era el perfil, ¿no? Y curiosamente, hay un dato que yo he recogido de este padre Antonio de Heredia que me llama mucho la atención. Es que en estas primeras charlas que tuvo con Santa Teresa, pues ya le comentó que quería irse a la Cartuja. Algo que también le dijo luego San Juan. Es decir, que los carmelitas de allí de Medina del Campo, no sé por qué, querían irse a la Cartuja. Había como, no sé, como vamos a ver, luego vamos a analizar en el caso de Juan si realmente de dónde pudo proveer venir esta vocación a la Cartuja, ¿no? Explicarlo un poquito. Bueno, Fray Juan se ordenó en Salamanca, como hemos dicho, en 1567, en Salamanca probablemente en septiembre, y se fue a Medina del Campo para cantar su primera misa. Y sabemos que en este mismo año, en este verano, Santa Teresa está en Medina del Campo, o sea que está desde el día 14 de agosto, está en Medina del Campo, porque el día 15 de agosto pues ya se inaugura su segundo monasterio de descalzas. Y bueno, así nos lo cuenta la santa en el libro de Fundaciones, ¿no? Voy a leer una frase que dice: poco después acertó a venir allí un padre de poca edad que estaba estudiando en Salamanca. De él le contó Teresa a otro compañero, que era Pedro de Orozco, las grandes cosas de la vida que este padre hacía. Llamábanse San Juan de la Cruz. Es decir, que ya desde este momento pues ya se encontraron justo en este verano, y ya la santa tuvo de él una buena impresión. Es decir, se juntaron. Podemos decir, padre, yo cuando estaba estudiando esto y leyendo y un poco pensando, digo, es como si se chocaran dos grandes trenes, sí, en este momento en Medina del Campo, ¿no? Porque pues Medina del Campo siempre ha sido el lugar de cruce de trenes. Porque por un lado tenemos a nuestra santa con todo su ímpetu, con toda su obra, con toda su personalidad arrolladora, ¿no? Una mujer espectacular, valiente, ¿no? Y por otro lado tenemos un joven también delicado, sensible, lleno de espiritualidad, lleno de buenos sentimientos, docto, valiente, humilde, ¿no? Amante de la pobreza, o sea, qué decir, y ¡pum! Se encontraron, ¿no? Se encontraron en las calles nos imaginamos un verano súper caluroso en Medina del Campo, como se encontraron, ¿no? Y yo creo mucho en estos encuentros, que por supuesto son providenciales, eso está claro, ¿no? Porque cambiaron la historia, no solo su historia personal, sino yo podría, y ni siquiera solo la historia del Carmelo, sino la historia de la espiritualidad, ¿no? Sí. Occidental, ¿no? Pues cómo, es decir, cómo esas energías de los dos se fluyeron, ¿no? Cómo conectaron de manera profunda. Y Teresa, que era una persona que tenía, como dijimos, ese don de gentes para poder conocer las personas inmediatamente, y Juan, que también va a tener esa capacidad de conocimiento del alma interior, se encontraron y dijeron ¡puf! ¡Plus! Explotaron. Si algo puede ayudar, María Ángeles, del programa que hemos citado reiteradamente en nuestro tiempo y vida, obra Santa Teresa, San Juan de la Cruz, en la película Santa Teresa de Conchita Velasco, cuando se hizo, recrean muy bien este encuentro que tú estás intentando transmitir a nuestros oyentes, de lo que fueron estas dos almas que se encandilaron, sintonizaron, soñaron, en fin, y lo que fueron. Y lo representa muy bien ese encuentro en Medina del Campo, en el conventito recién fundado por Santa Teresa, en ese locutorio. Uh-huh. Todos lo podemos llegar a entender, ¿no? Porque siempre en nuestra vida, la de cualquiera, pues hay personas con las que te has encontrado en la vida que te han cambiado la vida. Sí. Hay encuentros que realmente cuando luego los analizas no son fortuitos, ¿no? Tienen que ver con tu propio camino en la vida y en la espiritualidad, ¿no? Y está claro que San Juan y Santa Teresa se encontraron, y a partir de ahí pues ya fueron juntos. Así nos lo cuenta la santa en el libro de Fundaciones 5, que dice así: yo alabé a nuestro Señor, y hablándole contentóme mucho,
y supe de él cómo se quería ir también a los Cartujos. Yo le dije lo que pretendía y le rogué mucho esperase hasta que el Señor nos diese monasterio y el gran bien que sería si había de mejorarse, ser de su misma orden y cuánto más serviría al Señor. Él me dio la palabra de hacerlo, con que no se tardase mucho. Cuando yo ya vi que tenía 2 frailes para comenzar, parecióme estaba mucho el negocio, aunque todavía no estaba muy satisfecha del prior, y así aguardaba algún tiempo, y por tener a dónde comenzar. Bueno, pues como la santa, ya sabemos que nos lo cuenta todo, la santa no se guardaba nada, ¿no? Porque ella nos dice, también quería irse a la Cartuja, como diciendo, pero bueno, todos se quieren ir a la Cartuja. Y ya tengo 2 frailes, bueno, uno no sé yo, el prior no sé yo muy bien, pero parece que sí. Y sobre todo, a mí lo que me llama la atención de este texto es este joven como hablando con esta mujer mayor, porque le llevaba 27 años, ¿no? Pues rápidamente dijo, sí, quiero y voy a seguir, como hemos dicho, ¿y para cuándo? Y quiero ya empezar, o sea, de aquella conversación. No dijo, no, vamos a ver, me lo voy a pensar, sí, me lo voy a pensar tranquilamente, voy a ver si puedo, como estas cosas, ¿no? A ver si puedo, a ver si tengo tiempo, a ver si me animo. No, en esa conversación, en ese caluroso día, dijo, venga, cuando esté en el monasterio, rápidamente, que quiero entrar, que me quería ir de Cartujo, pero entro. Es decir, que, no sé, a mí me ha parecido... Se ve la luz y la fuerza de lo alto. Sí, por un lado, la clarividencia de la santa, ¿no? Al encontrarse con él, decir, este es el fraile que necesito para la reforma. Y por otro lado, él, como al hablar con ella, dijo, venga, para adelante, venga, para adelante, ¿no? Y luego, como le dice Teresa, más que irse Cartujo, ¿no consideras más importante reformar tu propia orden, no? Es decir, que este texto de Fundaciones es muy interesante. Según nos cuenta nuestro padre José Vicente Rodríguez, ¿no? Yo estaba leyendo un poco lo que él dice sobre la idea de San Juan de irse Cartujo, ¿no? Y realmente, según dice José Vicente, pues era simplemente una idea, algo que probablemente, pues como digo, estaba en el ambiente, en el propio convento de Medina del Campo, ¿no? Porque recoge el padre que unos años más tarde, cuando alguno de los frailes le decían que se quería ir a la Cartuja, se lo decían a Fray Juan, cuando era él el maestro de novicios, pues rápidamente él se lo desaconsejaba, ¿no? Y alguno que no le hizo caso, pues terminó mal la aventura, es decir, no terminó encajando. Con lo cual no es que fuera una cosa como esta idea de irse a la Cartuja como muy asentada, según el padre José Vicente Rodríguez, simplemente fue una idea, algo que probablemente pues estaba, como si dijéramos, en el ambiente. De todas maneras, junto a esto, que sí que puede ser así como lo explica el padre José Vicente, lo que sí que tenemos que apostar y decir claramente, nuevamente, es la capacidad de persuasión de nuestra santa, o sea, ponerla ahí, decir, bueno, a este joven es el que yo realmente quiero para seguir adelante, ¿no? Y cómo se quedó realmente encantada y que además así entrando en recreación, como ya era espontánea, abierta y muy dada a las amistades, cuando entró dentro del monasterio del convento de Medina del Campo de sus monjas, pues entró ella y las dijo, estaban allí todas en recreación, nos lo cuenta también en Fundaciones 22. Sepan, hijas, que tengo fraile y medio para dar principio a esta nueva reformación y estoy muy contenta, ¿no? Entonces dijo esta frase que desde entonces todo el mundo se pregunta ¿qué quiere decir Santa Teresa cuando dijo que tiene fraile y medio? ¿No? Ha quedado ahí, sí. Y bueno, las monjas, no solamente nosotros nos podemos preguntar quién era el fraile y quién era el medio de los 2 frailes que tenía, ¿no? Primero nos llama la atención la espontaneidad de la santa y cómo la santa dice lo primero que se le ocurre, o sea, esa cosa automática suya de expresar sus ideas. Pero parece ser que las monjas en esa recreación también le dijeron, bueno, madre, ¿quiere explicarnos, por favor, quién es el fraile y quién es el medio? ¿No? Y ella les explicó que el fraile entero era Juan. Fray Juan era el fraile entero. Y que el otro, bueno, pues que era un poco medio y que tampoco el padre Antonio era exactamente el fraile entero que ella consideraba. Lo cierto es que luego otras personas lo interpretaron a lo largo de la historia de la santa de otra manera, en el sentido que como Fray Juan era bajito y era pequeñito, pues era el medio. Medio fraile. Medio fraile.
siempre se le ha dicho así, por esta cosa, pero como vemos, la santa no lo dijo así, porque lo explicó incluso. El propio padre Gracián, el amigo confesor de la santa, ¿no? El padre Jerónimo Gracián, pues decía que el que era medio fraile era Juan, ¿no? Porque era pequeño de cuerpo, ¿no? En el sentido más que, sobre todo por el aspecto corporal, ¿no? Porque era pequeñito, ¿no? Y es decir, que ahí existe, lo digo porque esto de fraile, medio fraile de San Juan de la Cruz, seguro que lo han oído nuestros oyentes, sí, muchísimas veces, sí, y no sabían de dónde iba, ¿no? Pues viene de este momento. Vengan aquí al museo y le enseñan la silla pequeñita que hay del confesionario. Bueno, atañe un poco al que posiblemente era el medio fraile. Pero como vemos, para la santa era un fraile, no era medio, sino todo lo contrario. Bueno, una vez ya localizados los dos primeros padres, que ya tenía la santa para la reforma, pues ya se lo comunicó al provincial, el padre Ángel Salazar, para decirle, bueno, pues mire, ya tengo a los frailes y por tanto ya me voy a poner a buscar un lugar para la fundación de este primer convento de frailes carmelitas descalzos. Y nos quedamos aquí, María Ángeles, así con ese deseo de que venga el próximo último viernes de mes, ya en julio, para poder adentrarnos en ese mundo maravilloso San Juan de la Cruz, de lo que supuso ese salto que marcará su vida y su espiritualidad y su trascendencia de lo que fue pues caminar juntos en la reforma que Santa Teresa había comenzado. Claro, y vamos a ir recorriendo ese caminito de llegar hasta Duruelo, todas las aventuras tan tremendas que vamos a renovar, para los que lo sepan, a recordar, y para los que no, pues para que lo vayan aprendiendo, ¿no? Porque es como el camino, yo siempre que leo las cosas de la llegada a Duruelo, es como el camino de Belén, o sea, es como un caminito de pobreza, que van allí, que llegan a una especie de pesebre, prácticamente unas cuadras derruidas, ¿no? Y cómo, bueno, pues para unos aquello era pues un muladar, ¿no? Pero para otros aquello podía llegar a ser, para Santa Teresa, puedo poner aquí, como lo relatan las fundaciones. Yo puedo poner aquí el coro, aquí puedo poner el locutorio, ¿no? O sea, entonces es un poco ese camino que también le recomendamos a la gente que viajera de verano, ¿no? Sí, yo digo que se vayan a Duruelo. Que no se lo pierdan, además es sabroso el camino, está la fonte famosa de San Juan de la Cruz, bien sé yo, que corre, que emana, aunque es de noche, y ese lugarcillo donde está esa comunidad ahí de carmelitas fundada de vuelta en el tiempo con Santa Maravilla de Jesús, así que no se lo pierdan. Se lo pierdan, además justo en ese momento que ellos fueron también en verano, es decir, si van ahora van a estar en una época con muy parecida a la calor, esto. Como diría Santa Teresa, ¿no? de agosto, y los hombres de agosto, los hombres de agosto, los que iban a trabajar en los campos de Castilla. Pues muchas gracias, María Ángeles, por este programa tan sabroso de San Juan de la Cruz, que nos deja ya a esta figura colocada en esa, digamos, parrilla de salida que supone su entrada en la Orden del Carmen, en la Reforma con Santa Teresa. Ya tenemos el primer fraile, ¿no? Con el que soñaba Santa Teresa y con el que se encontró en una calle en Medina del Campo. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Agradecemos la atención de todos nuestros oyentes en este programa con María Ángeles Álvarez en La Espadaña, en este día en que hemos tocado esta figura de San Juan de la Cruz, en lo que fue su proceso previo de educación, su entrada en el Carmelo, sus estudios en Salamanca, su ordenación en Salamanca, en la catedral, y luego el encuentro con Santa Teresa, que tanto le marcó. Con todo esto nos vamos siempre con ganas de más, pero hasta aquí llega nuestro tiempo y les esperamos en nuestro próximo programa en La Espadaña, aquí en Radio María, el viernes a las 11. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.